pues sí, Dios nos conceda siempre tener un corazón inclinado a hacer la voluntad del Todopoderoso. Y claro que la palabra de nuestro Dios es muy, muy, muy hermosa, es muy rica, es increíble, es útil para que podamos ser usted y yo mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. Y por esa razón, mis hermanos, vamos a estudiar un tema en esta tarde que tiene que ver con las cabañas. Dice Levítico capítulo 23. Vamos a comenzar con Levítico 23. Este es nuestro versículo de referencia, que nos recuerda una de las razones por las que Dios nos pide que guardemos la solemnidad de las cabañas. Dice Levítico 23. Vamos a leer, mis hermanos, en la última parte del capítulo. Dice Levítico 23, versículo 39 en adelante. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Hoy usted y yo estamos en el octavo día. Ya pasaron los 7 días de cabañas. Hoy es octavo, también es parte de la fiesta, pero ya no hay cabaña. Y sigue diciendo, tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles y espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y daréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades en el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, déjenme ver que no los veo. Ahora sí ya, por lo menos me veo a mí. Bueno, mis hermanos, ahora que hemos leído este pasaje hermosísimo, dice nuestro Dios, van a ustedes a habitar en cabañas cada año, a los 15 del mes por 7 días. Entonces, el 15 del mes de séptimo, el día 15, el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20 y el 21. Del 15 al 21 de Tisri, el mes séptimo, habitamos en cabañas. Y si hay un octavo día, el octavo día, igual que el primero, el día 22 de Tisri, hoy es 22 de Tisri, octavo día de la solemnidad, ya no con cabañas, pero sí de fiesta. Sí de fiesta. Dice Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ver Deuteronomio 16. ¿Cómo debemos estar el día de hoy? ¿Cómo estuvieron ustedes toda la semana, hermanos? Yo ya sé cómo estuvieron, pero piénsenlo ahorita, recuerden. Dice Deuteronomio 16. Dice en el versículo 14, así. 16:14 de Deuteronomio. Y te alegrarás en tus solemnidades, tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva, y el levita y el extranjero y el huérfano, y la viuda en tus poblaciones. Versículo 13. La solemnidad de las cabañas harás por 7 días, cuando hubieras hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Qué dice este versículo? Que en la solemnidad de las cabañas tenemos que alegrarnos, hermanos. Y no solamente nosotros, debemos de buscar que cualquier persona que esté cerca en nuestra casa, si tuviéramos algún inquilino, algún vecino o alguien hospedado, también se pueda alegrar en este día. Y dice el versículo 15, 7 días celebrarás solemnidad a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda obra de tus manos, y estarás ciertamente alegre. 3 veces al año, mis hermanos. Alegres en la solemnidad de las ácimos, que es Pascua, en las semanas, que es Pentecostés, y en la de las cabañas. Ahora bien, hermanos, el tema de esta tarde, y vamos a ver si quiero que vean esto. El tema de esta tarde, o para ustedes son las 12, aquí son ya las 2 de la tarde, es una pregunta, hermanos, para que ustedes reflexionen junto conmigo. ¿El desierto es como lo pintan? ¿El desierto es como la gente dice que es? Y yo tengo una respuesta que les propongo a ustedes. Mi respuesta es, pues depende de qué estamos hablando. ¿Por qué les digo depende? Miren, dice Deuteronomio 32. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Deuteronomio 32. Dice Deuteronomio 32 y vamos a ver la siguiente imagen. Dice Deuteronomio 32, vamos a ver en versículo 10.
Dice Deuteronomio 32:10. Hallólo en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Desierto horrible y yermo. Primero, el escritor que hace esta descripción del desierto es Moisés. Moisés es una persona que sabía perfectamente de lo que estaba hablando. ¿Por qué sabía eso? Porque Moisés vivió 40 años en Egipto, pero Egipto también tenía desiertos. Entonces Moisés conoció el desierto desde muy temprana edad. Luego, cuando cumplió 40 años, Moisés se fue a vivir al desierto, escapó de Faraón, porque defendiendo a un hermano suyo hebreo, mató a un egipcio. ¿Y se fue a dónde se fue? Cuando Moisés huyó, hermanos, Moisés se fue al desierto. Entonces estuvo Moisés 40 años. Desde los 40 años de edad hasta los 80 años de edad, estuvo 40 años en el desierto. Cuando Moisés escribe este pasaje y dice, hallólo en tierra de desierto, en desierto horrible y yermo, por supuesto que Moisés tenía punto de comparación. Moisés conocía Egipto, donde estaba el río Nilo, de ese lugar tan próspero. Podríamos decir que Egipto, en la zona del Nilo, del río Nilo, es una zona muy fértil donde fluye leche y miel. Así, una zona muy próspera, muy fértil. Había mucha riqueza. Por eso los israelitas cuando estuvieron en el desierto en algún momento dijeron, oye, nos hubiéramos quedado en Egipto. Allá teníamos muchas cosas, había pescado, había cebollas, había ajos, había melones, y extrañaban toda la riqueza de Egipto porque estaban cerca de Gosén, en el delta del Nilo, donde es muy fértil. Entonces Moisés piensa y dice, si comparo esos lugares fértiles con el desierto, pues el desierto es horrible, además es yermo, ¿qué produce? Pues prácticamente no produce nada. Entonces, características del desierto. ¿Qué características tiene un desierto, hermanos? Ya sea el de Sonora, el que les queda a ustedes más cerca, creo yo, desierto de Sonora, el de Arizona, o desiertos en otros países como el del Sahara en África, que es el que queda cerca de Egipto, o el desierto de Sinaí, que está pegadísimo a Egipto, que es en el que estuvieron los hijos de Israel, en el desierto de Sinaí realmente. O el desierto de Judea, que después heredaron esa tierra, también al sur de Israel. ¿Cómo son esos desiertos? Primera característica, no tienen agua. No tienen agua. ¿Qué otra característica hay? Las temperaturas son extremas. Como no hay humedad, hermanos, la humedad en el ambiente, a veces no la tomamos en cuenta y no nos interesa mucho, pero la humedad en el ambiente es importante porque la humedad en el ambiente regula la temperatura. Donde hay buena humedad hace que el clima no sea tan extremo, sino que se mantenga en cierta temperatura. Pero donde no hay humedad, como es el desierto, pues cambia. Entonces en el desierto, en el día, las temperaturas pueden ser de 40 grados, hasta de 50 grados. Creo que ustedes en donde viven hace mucho calor y se pueden imaginar más o menos lo que son 40, 50 grados, pero además algo, el desierto es más seco que donde ustedes viven. Ahí en el desierto es más duro el clima porque no solamente son temperaturas más altas, sino que además hay menos humedad. Entonces eso hace que la percepción del calor sea tremenda, sea terrible, que cueste trabajo respirar a veces en el desierto cuando está el sol en su esplendor. Además, en el desierto, pues que vamos a ver ahorita que prácticamente no hay nada. ¿Dónde se puede uno cubrir en el desierto? Si la siguiente característica es que no hay alimentos, ¿por qué? Pues al no haber agua, no hay vegetación tampoco. ¿Dónde se va a cubrir una persona si no hay un árbol, si no hay una casa para taparse, si no hay un techo? Entonces, mis hermanos, no hay agua. En el día hace muchísimo calor. En la noche, las temperaturas son abajo de 0 grados. ¿Por qué? Porque no hay humedad. Entonces, es muy difícil estar en el día, pues, tan caluroso, en la noche tan frío, no tener que comer porque no hay vegetación. Los animales que están ahí pues son impuros para nosotros, no son una opción. Las serpientes, los escorpiones no son una forma en la que usted y yo nos alimentemos o el pueblo de Israel se pudiera alimentar, claro que no comían eso. Y por último, pues esos animales, las serpientes y los escorpiones, pues son venenosos y son un peligro. Hasta aquí, hermano, estará de acuerdo conmigo que por las características del desierto debe ser muy difícil estar ahí, pero vamos a ver unos pasajes. Vamos a comenzar por el libro de Números, capítulo 20. Acompáñenme a Números, capítulo 20. Dice el libro de Números, capítulo 20.
Y vamos a ver los primeros versículos solamente. Desde el versículo 1 para que usted recuerde lo que dijimos al principio. ¿Dónde estaban entonces los israelitas? Dice 21 de Números. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue allí sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo: ojalá que nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de agua para beber. Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí está el desierto, miren. Ahí está el desierto. Hay una pequeña grama en unas pequeñas porciones, que es la grama, pastito, un poquito de hierba. Eso, para empezar, no lo come el ser humano. No es alimento para ellos. Hay un arbustito por ahí, un arbusto. No es una opción para las personas comer arbusto ni comer hierba. Luego, el ganado, pues sí, pero tener mucho ganado, no podían beber, ¿verdad? No pueden alimentar tanto ganado con esa poquita hierba. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Oye, Moisés, ya caminamos días y en este desierto no hay nada. ¿Nos quieren matar o qué pasa con esta situación? Bueno, entonces te dijimos en este versículo que dijeron: aquí no hay de beber ni de comer. Vamos a morir de hambre nosotros y nuestros ganados, de hambre y de sed. Siguiente pasaje, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 15. Ya sabe usted qué va a decir, ¿verdad? Deuteronomio 8, 15. Dice así Deuteronomio 8, 15. Dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Ya le hemos visto que Moisés lo llamó terrible y yermo, ahora le llama grande y espantoso. De serpientes ardientes. ¿Qué significa ardiente, hermanos? Evidentemente, ardiente es una expresión retórica. Lo que quiere decir es que eran venenosas. ¿Cómo son las serpientes en el desierto? Pues son venenosas. Si usted lo muerde una serpiente en el desierto y no es ayudado por Dios directamente, lo más probable es que sea la última experiencia en el desierto. Esas serpientes pueden matar a una persona de una mordida, son letales. ¿Por qué? Pues porque viven en el desierto, no hay mucho alimento tampoco, ellas tienen que ser muy precisas. Si encuentran un animal y lo pueden matar, tienen que hacerlo porque si no van a morir de hambre. Entonces su mordida es muy eficiente. Lo muerden, inyectan el veneno y la persona o el animal mueren rápidamente para que la serpiente pueda alimentarse y pueda protegerse también, por supuesto. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice que había serpientes ardientes y escorpiones. Y dice que había sed donde ningún agua había. Entonces, mis hermanos, ya agregamos aquí que no hay agua, que sí hay serpientes, y escorpiones. Ya dijimos también que el clima es muy extremo. Bueno, mis hermanos, vamos a ver hasta este punto. Vamos a ver hasta este punto y vamos a decir entonces, vamos a ver ahora entonces, vamos a reflexionar y vamos a decir, entonces el desierto pues es un lugar muy difícil, sumamente difícil para que el ser humano pueda vivir ahí. Pero vamos a ver entonces otra situación, mis hermanos. ¿Con qué objeto o con qué propósito Dios metió a Israel a ese lugar? ¿Para qué lo metieron ahí? No entraron ahí de casualidad, no es como que iban caminando y se perdieron y no encontraron la tierra prometida. No, todo lo contrario. Dios tuvo un propósito para meterlos en ese lugar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, dice Deuteronomio capítulo 8 que ya leímos, pero vamos a leer otros versículos. Dice Deuteronomio 8, vamos a leer ahora el versículo 2. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber lo que estaba dentro de tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, ¿para qué los metió Dios al desierto? Para ponerlos a prueba, a ver qué había en su corazón. Aquí en esta parte siempre me gusta aclarar, es muy importante
que usted tenga muy claro esto, hermano. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Por esa razón, dice el apóstol Pablo que Dios escogió a Jacob y no a Esaú antes de que nacieran. Dice uno, ¿pero por qué? Si no, ya no dio ni oportunidad a Esaú de crecer, no es eso. Piense usted en esto, hermano, hermana. Piense usted en esto. Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Qué significa esto? Es algo complicado de entender, pero no tanto. Para él el tiempo no aplica. El tiempo no aplica en Dios. Para Dios el tiempo es como cuando usted ve una película. Usted puede ver una película y puede ver el principio o puede adelantarse a la mitad, regresarse tantito, luego ver el final y puede ver el final sin ver el principio. ¿Por qué? Porque usted no está dentro de la película, usted está afuera. Entonces, como espectador, puede ver cualquier tramo de una película o puede simplemente seguir la secuencia que lleva y ver cómo se va desarrollando. Dios en su eternidad, Él puede ver lo que es nuestro pasado, puede ver nuestro presente y puede ver nuestro futuro, porque Él está en la eternidad. La eternidad es algo donde no aplica el tiempo. Para Él, la vida del ser humano es como si fuera una película. Y Él puede saber quién vamos a ser, nuestro futuro, quién somos en este momento, quiénes fuimos y quiénes fueron antes de nosotros. A Dios, el conocimiento de Dios es ilimitado. Él sabe todas las cosas. Por esa razón, Él ya sabe qué decisión vamos a tomar cada uno y trata de apoyarnos para que tomemos una mejor decisión, como con Caín. Al final nos da libertad, pero por lo menos Él intenta ayudarnos para que tomemos la mejor decisión. Entonces, cuando escoge a Jacob y no a Esaú, es porque Dios ya sabe quién va a ser Jacob, cómo va a ser Jacob y cómo va a ser Esaú. En este caso, mis hermanos, cuando dice Dios, o dice Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 8, que era para probar el corazón de los israelitas, no es que Dios no supiera y quería ver a ver qué es lo que traen, cómo son, no. Él conocía a cada israelita de los 600,000 varones de guerra, más los ancianos, más los niños, más las mujeres. Dios conocía a cada uno de ellos por nombre, por gustos, por aficiones, por debilidades, por pecados más recurrentes. Todo conoce de cada persona nuestro Dios. Entonces, ¿para quién es el que iba a descubrir cómo era? ¿Quién creen que era el que iba a descubrir? A ver, ¿cómo soy yo cuando me va bien? ¿Y cómo soy yo cuando me va mal? Pues el que lo descubre es el hombre. El pueblo de Israel es el que descubrió cómo eran realmente. Ellos decían, buscamos a Dios para que nos ayude. Ya te está ayudando. ¿Y cómo reaccionaban los israelitas? Acabamos de leer en Números capítulo 20 que ellos vivieron en Egipto muchos prodigios. Vieron el agua en sangre con los egipcios, pero su agua estaba limpia. Vieron el polvo convertirse en piojos, pero solamente afectaba a los egipcios y no a ellos. Las ranas, las úlceras en las personas y en los ganados de los egipcios y no de ellos. Todas las tinieblas en las habitaciones egipcias, pero no en las de ellos. Y luego al final la muerte de los primogénitos. Murieron primogénitos, pero solamente de los egipcios y no de los israelitas. Entonces, cuando vemos que Israel vivió todas estas maravillas y señales, pues era difícil pensar, hermanos, solo porque usted y yo ya leímos el pasaje, por supuesto, pero si no leyéramos el pasaje, sería difícil pensar que una persona que vio tantas maravillas, todavía vieron el mar abierto en dos, llegaran a un lugar donde no había agua y tuvieran miedo de que no se pudiera solucionar el problema. Que no pensaran, a ver, pues si Dios hizo todas estas maravillas, pues seguramente algo nos podría ayudar con el agua. Era difícil creer nosotros que ellos no creían también en Dios. Sin embargo, pasó. No creyeron, tuvieron dudas. Ahí se dan cuenta ellos que su fe es chiquititita, chiquititita. No es que no creyeran que Dios existía, eso sí lo sabían porque vieron muchas cosas. No dudaban de Dios, sino dudaban de que les pudiera ayudar en ese momento. Entonces ahí Dios los probó y les demostró que no eran aptos para habitar la tierra prometida. No estaban, no eran aptos, no tenían el corazón, como decía mi hermano en su oración, no tuvieron ese corazón limpio que dijera, se merece entrar a la tierra prometida. Dice el apóstol Pablo a Tito en su capítulo 1, y dígame usted si le parece que este versículo define
a los del desierto o no, a los israelitas. Tito capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 16. Profésanse conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Fíjese bien, hermano. Eso nos recuerda incluso a Nadab y Abiú. Eran sacerdotes y ellos dijeron, pues vamos a presentarle nosotros aquí un perfume a Dios. En el desierto fue esa situación, en el desierto. Ellos decían, pues yo quiero presentarle un perfume a Dios. Parecía que conocían a Dios o profesan conocer a Dios. Sin embargo, en el fondo eran rebeldes, porque no lo hicieron como Dios quería, sino como ellos decían. Dios dijo, escogía a unos para esto. Ellos dijeron, no, yo también quiero. Pero Dios dice que no. Pero ellos dicen que sí. ¿Qué dice la Escritura? Profesan, dicen que conocen a Dios, pero son rebeldes. Con sus hechos demuestran que no son fieles a Dios. Y además, cuando son examinados, cuando viene la prueba, cuando viene el examen, son reprobados. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? En el Deuteronomio capítulo 8, los llevaron para probarlos. Les hicieron su examen y ¿cómo les fue? Salieron reprobados. Atención, porque eso que estamos diciendo, hermanos, no es para juzgarlos. Esa parte le corresponde a nuestro Dios. ¿Quién va a juzgarlos? Dios. Ya los juzgó, ya los juzgó. No los dejó entrar a la tierra prometida. Se quedaron postrados en el desierto, dice Dios, y de los chiquitos, de sus hijos, que ustedes dijeron, van a morir aquí por sed y por hambre, esos van a heredar la tierra. Y entonces Dios preparó a ese pueblo, a los chiquitos, en el desierto por 40 años para que ellos heredaran la tierra, para que ellos pudieran aprobar el examen cuando viniera su evaluación. Por esa razón, con la generación de Josué conquista la tierra. ¿Por qué? Pues porque era una generación diferente. Era una generación que creció en el desierto, que siendo niños vieron muchas maravillas, y cuando llegaron a la tierra prometida, dijeron, esta tierra es nuestra. Entonces, ahí hubo una diferencia en las generaciones. No como los de Josué y Caleb, que los demás dijeron, no, esto no nos conviene. Entonces, mis hermanos, decimos que Dios metió a Israel al desierto para probarlos. Y fíjense bien, porque seguramente si alguna persona no conoce la palabra de Dios y nada más se queda hasta esta parte, quizás podría pensar, qué difícil situación. Dios mismo los mete a la prueba y pensar, uy, pues, ¿cómo es Dios? ¿No? Porque la gente siempre piensa, Dios es amor y todo ama, todo perdona, no le importa que no lo respetes, no ama la justicia, sino que Él da todo a cambio de nada y puedes ser tú injusto con Dios y así te va a amar Él. Eso puede pensar la gente a veces, se confunde el concepto de que Dios es amor, porque se nos olvida que Dios es justicia. Entonces, la gente puede decir qué difícil, Dios los metió al desierto y luego los castigó, hasta parece injusto. Pero por eso la pregunta que les hice, hermanos, al principio es, ¿el desierto es como lo pintan? ¿En verdad es como lo pintan? Y yo les contesté, yo les dije, mi propuesta para ustedes en esta tarde es que la respuesta es depende de qué estamos hablando. Si yo hoy me voy de viaje a Egipto y me voy a caminar al desierto de Sinaí, pues me voy a encontrar con un desierto tal cual lo describimos. No hay agua, no hay comida para nosotros, en la noche va a haber muchísimo frío, en el día va a haber muchísimo calor y me puede picar algún animal venenoso, un escorpión, una serpiente u otra cosa. Seguro sí, así es el desierto de manera general, pero yo le voy a preguntar a usted, la pregunta es la siguiente, ¿cómo fue el desierto para el pueblo de Israel? Sí, porque parecía la pregunta obvia. Pues ya dijimos, hermano, que no ya había agua, que no había comida, que había animales venenosos. ¿En serio, hermanos? Así fue el desierto para Israel. Y ya se acordaron ustedes, ¿verdad? Ya se acordaron y ¿qué dijeron? No, no, para Israel no fue así. Vamos a ver las siguientes imágenes. Fíjense nada más la misericordia de nuestro Dios. Y vamos a ver después por qué razón no fue así. Dice la escritura, y acordarte has de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios. Ya vimos en Deuteronomio un desierto grande y espantoso. Ya vimos en el mismo libro
que es horrible y yermo. Ahí está el desierto, hermanos. A lo mejor ustedes dirán, pero no, a mí no se me hace feo, se me hace bonito el color cremita. Pues sí, porque usted está en su casita. Pero si usted estuviera en el desierto vagando, probablemente tendría una opinión distinta y diría, no, preferiría estar en un lugar donde haya fruta, donde haya comida, donde haya, ¿por qué no un poco de miel, verdad? Diríamos, bueno, si lo comparamos, si yo estuviera ahí, pues creo que sí no me gustaría tanto el desierto. Te vas a acordar del tiempo que anduviste para afligirte y para probarte. Bueno, pero ¿qué cosa hizo nuestro Dios? ¿Por qué decimos que no es, el desierto no siempre es como lo pintan, hermanos? Salmo 105, acompáñenme a Salmo 105, mientras usted ya va viendo con una sonrisa la imagen donde vemos a los israelitas que en el desierto no están comiendo arbusto, ¿eh? No están comiendo la poca hierba que hay, no, 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 no. Dice Salmo 105. Vamos a ver el Salmo 105 en el versículo 40. Dice así, mis hermanos. Pidieron e hizo venir codornices y saciólos de pan del cielo. Amén. Cuando Israel se puso en el desierto a quejarse, se le olvidó una cosa, hermanos, que no nos debemos olvidar ni usted ni yo. Dios escucha, pero Dios prefiere una oración sincera, una oración como nos enseñó el Señor Jesucristo. Padre nuestro. Primero reconocer que Él es nuestro Padre. El Padre eres tú, la autoridad es tuya, no es mía. Yo soy hijo solamente. Y ya es mucho decir hijo, pero el Padre eres tú, Dios, que estás en los cielos. Cuando hablamos de que Dios está en los cielos, hay que tener mucha reverencia. La distancia entre un ser humano y Dios es enormísima, gigantesca, inalcanzable. Entonces, cuando vamos a hablar con Dios, hay que ver cómo le hablamos. Debemos ser respetuosos. Santificado sea tu nombre. Hay que respetar el nombre de nuestro Dios. Cuidado con cómo le hablamos. Y dice, venga tu reino. ¿Qué decimos? Venga tu reino significa la frase que continúa. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Venga tu reino significa, queremos que ya se cumplan tus promesas y que todos podamos hacer tu voluntad, no la nuestra. Así como en los cielos los ángeles hacen tu voluntad, queremos nosotros tus hijos, hacer tu voluntad. Y después dice, danos hoy el pan de cada día. Es una petición respetuosa, con reconocimiento a que Él es el Padre y que es santo. Esa es la forma en la que debemos de pedir a nuestro Dios cuando requerimos algo. No es el reclamo, no es la queja, no es el reproche. No estamos hablando con un amigo, con un compañero, con un vecino. Estamos hablando con el Padre de las luces, con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aun cuando Israel se quejó en el desierto y no supo cuál fue la manera correcta de pedir a Dios, Dios les dio a comer pan del cielo. Maná, unas hojuelas blancas, livianas, con un sabor, dice que parecido a la miel. Nos imaginamos mucho seguramente cómo serían y solo por curiosidad quizás quisiéramos probarla. O por saber que viene del cielo, que es una cosa sobrenatural, quisiéramos probar el maná. ¿Cuánto tiempo cayó el maná? Todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Entonces pregunta, ¿pasaron hambre? Respuesta, por supuesto que no. ¿Y por qué se quejaron? Pues porque a veces el ser humano es ingrato, hermanos. A veces somos ingratos. Tenemos la bendición de nuestro Dios y nos cuesta trabajo valorarla. Queremos algo más, queremos algo diferente. Por eso el Salmo 105 dice, y se cansaron del maná y pidieron codornices, pidieron carne, pues. ¿Y qué dijo Dios? Ahí tienen carne. Les dio codornices hasta que dijeron, ya no puedo comer más carne. Entonces, mis hermanos, la pregunta, ¿en el desierto pasó hambre Israel? Pues la respuesta sería que no, a menos que ustedes digan otra cosa. Pero si caía maná todos los días, entonces no tuvieron hambre. El viernes caía doble para que no trabajaran en sábado. Imagínense ustedes. Y sigue diciendo, vamos a ver ahora la siguiente parte. ¿Qué otra cosa dijimos que no tenían? Dijimos que no tenían tampoco agua. Hay varios pasajes, pero yo tomé Éxodo 17. Hay varios, yo tomé Éxodo 17. Éxodo 17.
También está Números 20 que leímos hace un momento. Ustedes leen Números 20 más adelante, el mismo capítulo. También les dio a beber agua, pero yo escogí Éxodo 17 para tener un versículo más. Dice Éxodo 17. Y dice en el versículo 6. He aquí yo estoy delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Dios diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está conmigo Dios o no está? Esto, hermanos, es otra enseñanza para usted y para mí. Cuando nos va bien, estamos todos increíbles y Dios, bendito sea Dios. Sí, claro, agradecidos y contentos. Cuando la cosa se pone difícil, porque la pregunta, ¿tuvieron sed? Sí, sí, tuvieron sed. Sí, tuvieron sed. Caía maná, pero de repente caminaban y no había agua. Y había días en los que caminaban sin que hubiera agua y se iba acabando la reserva o se acababa la reserva. Y ahí venía la verdadera prueba. Porque si tuvieran agua, pues no habría prueba. Entonces, a veces no tenían agua para que hubiera prueba, para que vieran qué había en sus corazones. ¿Qué es lo que esperaremos usted y yo que hubiera hecho Israel en el desierto cuando se quedaron sin agua? Pues sin duda alguna que hicieran una plegaria, que se acercaran a Dios y que le dijeran, Señor, por favor ayúdanos, no nos dejes morir. Ya nos sentimos mal, tenemos mucha sed, ayúdanos, tú eres el Todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Pero si en lugar de eso nos quejamos y decimos, oye, pues yo creo que Dios ni está con nosotros. Eso a veces nos pasa en la actualidad. Tenemos problemas y vemos que no se solucionan. Y pasa un día o dos o tres, o un mes o 2 meses o 3 meses, o un año o 5 años o 10 años, y no se resuelve nuestro problema y decimos, oye, ¿si está Dios entre nosotros o no? Como se preguntó Israel, por eso escogimos este pasaje para enriquecer la comprensión de la situación de Israel en el desierto. ¿Está o no Dios? No, no, no es conveniente, hermanos, que entremos en esa clase de dudas. Claro que está nuestro Dios, y si tenemos algún problema, probablemente sea para probar nuestra fe, para saber qué hay en nuestro corazón. No que Él no sepa, Él ya sabe, sino para que usted y yo podamos saberlo y podamos decir sí es cierto, me falta todavía más fe. Tengo que hacer algo para tener la fe suficiente en el Señor. Y que no me pase como a los israelitas, que me quede postrado en esta vida, que muera y ya no haya más para mí. Que no nos pase eso, mis hermanos. Entonces, sí es cierto que pasaron sed, pero también es cierto que bebieron agua de la roca. Entonces no es tan complicado, no fue tan complicado para ellos como quizás lo sería para usted y para mí, porque finalmente sí bebieron agua en el desierto. Este pasaje lo tomé del canto que ustedes entonaron. Dijimos que las temperaturas eran muy extremas. En la noche, mucho frío, y en el día, mucho calor. Pero usted ya sabe, ¿verdad, hermano? Usted ya sabe que no fue así para Israel. ¿Cómo lo sabemos? Números capítulo 13. Dice Números capítulo 13. Vamos a ver el versículo 21. Números 13, 21. A ver, deme un segundo, hermano. Números 13. No es números 13. Deme un segundo, hermano. Y vamos a ver. Ahorita les voy a decir qué pasaje es. Es números 14, 14. Dice números 14, 14. Y lo dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú,
oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Amén. ¿Qué dice este pasaje, mis hermanos? Este pasaje dice, y cuando salgamos de ese lugar, la gente va a saber la historia. Vas a ver que tú nos dejaste en el desierto inhóspito. Sí nos pusiste a prueba, pero nunca estuvimos realmente desprotegidos. ¿Qué pasaba en la noche cuando hacía mucho frío? La columna de fuego calentaba al contingente. ¿Qué pasaba en el día cuando hacía muchísimo calor? La columna de nube daba sombra al contingente o al campamento si estaban detenidos. Entonces, mis hermanos, tenemos que decir que esto no es como al principio. No podemos decir, oye, sí, qué barbaridad, Israel en el desierto estuvo a prueba extrema. No, no porque Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Dios cuidó de ellos en todo momento. Tenían sed, hay agua de la roca. Tenían hambre, caía pan del cielo. Querían carne, codornices gratis. ¿Que hacía mucho frío? No tanto, pues había una columna de fuego. Había mucho calor, no porque había una nube que los tapaba. Entonces, mis hermanos, decimos, bueno, parece ser que el desierto con Israel no fue lo que ellos decían. Ah, nos faltó una verdad. Las serpientes ardientes, sí, pero recuerde usted algo. Recuerde usted algo. Eh, las serpientes y los escorpiones no estaban atacando a Israel. No, ni siquiera los molestaban. Dios cuidaba hasta ese detalle. La razón por la cual en algún punto en el trayecto del desierto las serpientes empezaron a morder a los israelitas es porque se rebelaron contra Dios. Y Dios mandó como castigo las serpientes. Así lo dice. Y Dios envió serpientes ardientes. ¿Qué quiere decir que envió? Que no los estaban atacando antes de eso. Es hasta su rebelión que Dios dice, ahora, por haberte revelado, mira, ve la diferencia entre hacerme caso y no hacerme caso. Liberó las serpientes y los picaron. Y uno dirá, bueno, de todos modos fue algo cruel. Les mandó serpientes venenosas. Pues eran rebeldes, hermanos. La verdad es que se lo ganaban. Pero no solamente eso, sino que además Dios le dijo a Moisés, mira, hagan una serpiente de metal para que quien quiera que lo muerda una serpiente, mire a la serpiente y pueda salvarse. Entonces imagínense, hermanos, que además del castigo les da la salida, la solución. Vean ustedes la grandeza tan enorme de nuestro Dios. Les da un mal por sus pecados y sus rebeliones y todavía les da la salida. Ese Dios en el que usted cree y en el que yo creo es demasiado misericordioso, extremadamente grande. Por esa razón es que es difícil entender a la generación del desierto, que miró tantas cosas maravillosas y no pudieron terminar de acercarse a Dios, concretar su relación con Él. Fíjense que el judaísmo hay cosas muy, muy raras y muy equivocadas. El judío dice que la generación del desierto era una generación muy espiritual y que eran muy cercanos a Dios, cuando realmente la Biblia describe una cosa completamente distinta. Personas que ven lo más maravilloso, los milagros, y aún así no creen. Qué difícil, hermanos. Pero como dijimos al principio, no se trata de ellos este tema. No estamos estudiando para ver la vida de ellos, por ellos, porque ellos ya se fueron, tomaron una decisión. La estudiamos por usted y por mí. Sí, claro, porque esas cabañas queremos que sean de alegría y no solo las cabañas, sino que el trayecto de aquí a la Pascua también esté lleno de alegría y de bendición. Y que si usted tiene algún problema y está pasándola mal, si tiene dificultades que dice, hermano, ¿de qué está hablando? Yo aquí tengo problemas que ni se imagina. Seguro sí, hermano. Estoy seguro de que sí puede ser posible, pero le voy a decir algo que tiene que considerar. Es algo muy, muy, muy importante. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Es un mensaje para usted, también lo es para mí, por supuesto. Primeros Corintios 10 es un mensaje que está dirigido a nosotros. Y nos está diciendo nuestro Dios que veamos el tamaño del problema en el que estamos. Si fuera el caso, cada quien tiene que saber su vida, su situación, su realidad. Todos tenemos vidas distintas. Primeros Corintios 10.
Y dice el versículo 13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Primer punto, no tiene nadie un problema más fuerte y más difícil de lo que pueda sobrellevar. Así, aunque usted diga, hermano, es que no sabe mis problemas de verdad que son súper complicados y súper dolorosos. Yo estoy seguro de que si usted así lo siente, así es. Pero fíjese lo que dice la palabra. Si usted tiene un problema grave, fuerte, doloroso, es porque usted puede con ese problema. Si no, no lo tendría. Si no pudiera usted tener la fortaleza de salir adelante con esa situación, no se lo hubieran mandado a usted. ¿Sabe a quién se lo hubieran puesto? A alguien que sí lo pudiera llevar. Sí, así es la palabra de Dios. A cada quien le ponen una carga de su tamaño, nunca más grande que eso. Y luego dice la siguiente parte. Dice, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. ¿Qué quiere decir esto? A veces Dios nos deja el problema, como Israel, 40 años. Pues ¿para qué? Para que seamos probados, para que seamos examinados. Y Dios nos va ayudando con la salida para que podamos aguantar. No necesariamente nos quita el problema, ¿eh? No. El apóstol Pablo decía, yo ya le he rogado al Señor varias veces que me quite el aguijón de mi carne y la respuesta es no. Era Pablo. Y pedía ya, quítame, Señor, este aguijón en la carne y la respuesta era no. ¿Qué hacía el Señor? Le mandaba ayudas para que pudiera aguantar nada más, pero no le quitaba el problema. ¿Por qué? Pues porque Pablo era una persona fuerte espiritual, muy fuerte espiritualmente hablando, que puede llevar cargas muy pesadas. Aunque él decía, yo ya sí, la puedo llevar, pero ya no quiero llevarla. Bueno, pues tienes que llevarla. El mismo Hijo de Dios, Señor Jesucristo, hacía ruegos, súplicas al que lo podía librar de la muerte. ¿Quién es el que lo podía librar de la muerte? Pues Dios. Le decía, Señor, si puede ser que pase este vaso de mí, pero sin que yo lo beba, te pido que me ayudes, salva a la humanidad sin que yo tenga que morir. Jesús decía, quisiera no tener que morir. Estaba angustiado como ser humano. Pero Dios le sujetó obediencia y le dijo, no, pues tienes que morir. Entonces el Señor Jesús tuvo que aguantar la carga. ¿La pudo llevar? Sí, la pudo llevar. ¿Por qué? Pues porque le pusieron una carga que podía llevar. A nadie le ponen algo que no pueda llevar. Así usted, hermana. Así usted, mi hermano. La cara que tenga, por difícil que sea, es la que usted puede llevar. Dios le va a ayudar para que la pueda aguantar. Puede ser que se la quite, sí puede ser que se la quite. A veces hay cargas que son temporales. Puede ser que no. Y que hay que entonces nada más aguantar y ser firmes. Y que se pruebe nuestra fe. ¿Cómo es su fe? ¿Sabe cómo era la fe de Israel en el desierto? Era como paja, como tamo. Viene el viento y vuela, se va, ya no está. ¿Qué decían ellos? ¿Si está Dios con nosotros o no? Esa fe estaba muy débil, muy ligera, muy superflua. No era lo que se esperaba de ella. ¿Cómo es su fe? ¿Cómo debe ser nuestra fe? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. Y ese versículo ya se lo sabe seguramente. Ahora, lo que tenemos que buscar es que nosotros nos identificamos con este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice así, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ustedes se alegran en la salvación de Dios, saben que Dios existe y que nos va a dar vida eterna, pero en el presente hay algo de aflicción, hay problemas, es algo completamente normal y tiene una razón de ser. Dice, afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Por qué razón usted y yo vivimos aflicciones en esta vida? ¿Por qué tenemos problemas si somos de Dios? Es para probar nuestra fe. Delante de nosotros, no delante de Él. Él ya sabe qué hay. Y que nuestra fe sea valiosa, no como paja, sino como oro, valiosa. Y cuando sea el momento, dice aquí, cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesús vuelva y resuciten los que merezcan la vida eterna, usted reciba el premio a su vocación. Ahora también decimos bendiciones, pero no son las que nos esperan.
Las bendiciones que recibimos hoy no se comparan con las que vienen en la vida eterna. Entonces, mis hermanos, es importante que identifiquemos estos factores y que podamos decir, a mí no me puede fallar la fe. Por difícil que sea mi situación, Dios me va a llevar de su mano. Él me va a guardar, sin duda alguna. Dice Deuteronomio capítulo 32 que leíamos hace un momento. Dice Deuteronomio 32, para que vea usted cómo Moisés podía ver la intervención de Dios en todo lo que le pasaba a Israel. Moisés era un hombre con Espíritu Santo. Él no ignoraba que nuestro Dios estaba con su pueblo. Dice Deuteronomio 32, pero ahora vamos a leer otros versículos. Dice Deuteronomio 32. Hace rato leímos el versículo 10, que iban en el desierto. Y dice el versículo 10, trájolo alrededor, instruyólo, lo guardó como la niña de su ojo. ¿Cuidó de Israel en el desierto? Claro que lo cuidó. Versículo 11, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Fíjense cómo Dios cuidó a Israel en el desierto. Así a usted y a mí seguramente. Cuando sentimos que algo está mal y no es así, hermanos. Los problemas son para probar nuestra fe. Dios sigue con nosotros. Está cuidándonos con sus alas como un águila cuida a sus polluelos, con poder, con fortaleza, preparándonos a ser aptos, preparándonos para nuestra evaluación. Sí, porque usted y yo también somos evaluados, por supuesto. ¿Por qué no seríamos evaluados si su propio pueblo fue evaluado en el desierto? Dice el apóstol Pablo, pero ahora en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Ya con esto vamos terminando, mis hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, y dice el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Amén. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Procura presentarte aprobado, no reprobado, como lo vimos en Tito. No te rebeles, no seas desobediente. Al contrario, hazle caso a Dios. Pasa tu evaluación, pásala bien, con buena calificación, que te presentes delante de Dios aprobado. Dice la Escritura, que el enemigo se avergüence no teniendo mal que decir de ti, como con Job. Iba ya a decir absurdeces en el cielo. Es que Job te sirve, pero porque no le has hecho nada. A ver, le da permiso, Señor, hazle algo. Ya le quita todo. Bueno, sí, está bien, no tenía razón, Satanás. Pero si lo tocas a él, vas a ver cómo ahí sí se va a renegar de ti. El Señor, que Dios ya sabe todo, Dios no tiene dudas sobre quiénes somos cada uno. Tócalo, pero no lo mates. Va Satanás, hiere a Job de manera horrible en su cuerpo y sale la verdad. Satanás es mentiroso, Dios es verdadero. Job tenía una fe preciosa como el oro más refinado y puro, que con todo lo que le pasó, nunca renegó de Dios. Así debe ser nuestra fe, mis hermanos. Así debe ser nuestra fe. Y no tengan ustedes ninguna duda de que los problemas van a existir. El Evangelio de Lucas capítulo 22, para que ustedes lo vean en sus casas, dice versículo 31 en adelante. Lucas 22, 31 en adelante. Le dice Jesús a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Saben cómo zarandea el trigo, hermanos? Se toman los manojos de trigo y se azotan. Se azotan para sacarle todo el grano. Y que dice, y bueno, el propósito, por supuesto, del agricultor es sacar el grano, separar la cascarita y ocupar el grano para pan. Ese es el propósito de un agricultor. Pero el propósito de Satanás, cuando nos agarra a nosotros, a usted y a mí, como un manojo de trigo, porque lo que sembró el Señor en la parábola es trigo. Agarra los manojos de trigo, las personas, los hijos de Dios, los miembros de la iglesia, nos quiere azotar, pero no para hacernos pan. Nos quiere quitar nuestro fruto, como se hace con el trigo. Entonces nos golpea duro. ¿Qué tan duro? Pues depende. Si usted es una persona firme en el evangelio y fuerte, entonces más duro le va a tocar. Ya dijimos que a nadie le ponen más cargas de las que pueda llevar. Eso quiere hacer Satanás, golpear ese trigo hasta que le saque el último grano.
y usted es uno un poco menos constante, pues seguramente con un par de zarandeadas le va a quitar su fruto el diablo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fortalecernos, mis hermanos, ser fuertes y que Satanás no nos zarandee y nos quite el fruto, que no nos pase eso. Tenemos una gran ventaja, usted y yo, como la tuvo Pedro. ¿Cuál es la gran ventaja? Que cuando es una prueba por parte de Dios, Él nos da la salida. Y cuando es a Satanás el que nos pone trampas para hacernos caer con intención malvada, entonces tenemos un abogado que pide por nosotros, Jesucristo. Jesús le dice a Pedro, mira, Satanás te pidió para zarandearte como a trigo, pero ¿sabes qué? Yo he rogado al Padre para que pueda salir adelante de esto. Por esa razón, las últimas palabras con las que despedimos este tema, mis hermanos, es definitivamente el desierto no es como lo pintan. Los problemas que tenemos en esta vida al momento nos pueden parecer muy difíciles y muy rigurosos, las pruebas de esta vida. Y pensamos que no podemos salir adelante con situaciones de ese tipo. Pero si nos damos cuenta, siempre salimos adelante, porque todo ese tiempo ha estado Dios con nosotros. Así que si hoy tenemos una prueba más, sin duda saldremos. Y cuando salgamos, veamos al pasado, diremos, mira, sí es cierto, pasé en el desierto, tuve mis pruebas, pero no era tan mal como yo pensaba en ese momento. Hoy puedo ver que Dios estuvo conmigo todo el tiempo y me ayudó a salir adelante. Me ayudó a aguantar, me quitó la sed, me dio alimento, me cubrió. Mi vestido nunca envejeció, mi zapato no se hinchó. Estamos de pie delante de nuestro Dios. Pero por eso dice la palabra, el que piensa estar firme, mire y no caiga. No caiga, hermano, no caiga, no se dejen caer. Nuestro Dios está con nosotros en este desierto espiritual que es el mundo, y la fiesta de las cabañas nos lo recuerda cada año. Cada año lo recordamos. Esos frutos simbolizan que nuestro Dios está con nosotros dándonos de su doctrina para poder producir buen fruto. Entonces, mis hermanos, fírmese adelante delante de nuestro Dios. Esa es la palabra del Todopoderoso. Espero que sea de utilidad para su vida espiritual, mis hermanos. Gracias por la invitación a mi hermano Daniel Márquez y a todos ustedes por compartir este espacio con un servidor. Se los agradezco de corazón. Que Dios los bendiga mucho. Espero que algún día nos podamos conocer en persona con todos ustedes. Bendiciones en sus casas, mis hermanos, y adelante. Paz a vosotros.